Japón, 1904. En medio de la guerra con Rusia, una de las operaciones más importantes es la del bloqueo del puerto de Port Arthur, pero el día 15 de mayo de 1904, dos acorazados se hunden tras chocar con una mina cada uno. Estos son el moderno acorazado Hatsuse de la clase Shikishima y gemelo del conocido Mikasa. Y el otro buque es el segundo acorazado de la clase Fuji, el Yashima. De inmediato, se aprueba la construcción de dos nuevos buques para compensar estas graves pérdidas. En cuanto a cruceros acorazados, los últimos con los que contaba la Armada Imperial japonesa eran los de la clase Kasuga, de diseño extranjero, italiano concretamente, y que no estaban pensados inicialmente para Japón, sino para Argentina, pero que fueron comprados por Japón justo antes de la guerra con Rusia. Así pues, en los astilleros de Kobe comienza a construirse una nueva clase de buques, la más grande producida en el país en ese momento. La primera unidad líder de la clase es nuestro protagonista, Tsukuba. El Tsukuba fue iniciado el 14 de enero de 1905, botado el 26 de diciembre de 1905, entrando en servicio el 14 de enero de 1907, por lo que desde luego no llegó a estar listo durante la guerra, que era el plan inicial. Pasando con las dimensiones, contaba con 137 metros de eslora, 22,9 metros de manga, un calado de 8 metros y un desplazamiento total de 13.970 toneladas a toda carga. Como armamento, 4 cañones de 305 milímetros en 2 torres dobles, y el numeroso armamento secundario eran 16 cañones de 152 milímetros, 12 cañones de 120 milímetros, todo esto en casamatas en los costados del buque. Adicionalmente, 4 cañones Quickfire de 76 milímetros, 4 cañones de tiro rápido de 47 milímetros y un armamento de torpedos bajo la línea de flotación, con uno en cada banda y otro en la popa, mirando hacia atrás. Por último, la propulsión del buque estaba a cargo de 20 calderas de carbón tipo Miyabara, junto a turbinas de vapor de triple expansión verticales que generaban 20.500 caballos de fuerza, pudiendo desplazar el buque a una velocidad máxima de 20,5 nudos. Los buques de la clase Tsukuba de la Armada Imperial japonesa, compuestos por el propio Tsukuba y el Ikoma, son un caso interesante debido a su clasificación ambigua, que refleja la transición en los diseños navales de principios del siglo XX. Oficialmente, fueron clasificados como cruceros acorazados al momento de su construcción, pero en 1912 la Armada Imperial japonesa los reclasificó como cruceros de batalla. En su diseño inicial, los clase Tsukuba se consideraron cruceros acorazados debido a su armamento pesado, 4 cañones de 305 milímetros en torres dobles y con su blindaje de hasta 200 milímetros en el cinturón principal, comparable al de los cruceros de la época, pero con un desplazamiento más ligero, 13.750 toneladas, y mayor velocidad, de entre 20,5 y 21 nudos. Estas características los alineaban con los cruceros acorazados, pero en 1912 los reclasificó como cruceros de batalla, influenciados por el concepto británico de este tipo de buques, ejemplificados por el HMS Invincible. Los cruceros de batalla sacrificaban algo de blindaje por mayor velocidad y potencia de fuego, destinados a superar a los cruceros enemigos y flanquear en combates. Los Tsukuba, con su velocidad y armamento, encajaban en esta doctrina emergente según el mando japonés, aunque su blindaje era más robusto que el de los primeros cruceros de batalla británicos, pero en realidad, de ninguna manera se puede comparar el poder de fuego y velocidad del Tsukuba con el del Invincible. Ya en servicio, entre 1907 y 1912, el Tsukuba tuvo un papel más diplomático que bélico, ya que el periodo fue de relativa paz para Japón tras la guerra ruso-japonesa. El buque participó en varias misiones de diplomacia naval, una práctica común para proyectar poder y prestigio. En 1907, el Tsukuba había formado parte de las maniobras navales que impresionaron a observadores extranjeros, mostrando la capacidad de Japón para construir y operar buques modernos sin depender completamente de astilleros occidentales. En 1912, ambos buques de la clase, el Tsukuba y el Ikoma,
fueron reclasificados como cruceros de batalla, reflejando la evolución de la doctrina naval japonesa, influenciada por los diseños británicos como el HMS Invincible. Sin embargo, la llegada de los nuevos dreadnoughts como los de la clase Kawachi y los nuevos cruceros de batalla clase Kongo, que ya incorporaban turbinas de vapor y mejor armamento, comenzó a relegar al Tsukuba a un papel secundario. Durante este periodo, el buque continuó con patrullas rutinarias en el mar de China Oriental y el mar de Japón, vigilando las rutas comerciales y las posesiones japonesas en Corea y Manchuria, aunque el Tsukuba, con sus máquinas de vapor de triple expansión, ya era considerado tecnológicamente obsoleto frente a los buques con turbinas. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, Japón entró en el conflicto como aliado de Gran Bretaña, declarando la guerra a Alemania. El Tsukuba fue movilizado como parte de las operaciones navales en el Pacífico y el sudeste asiático, donde Japón buscaba capturar las posesiones alemanas en Asia, como Tsingtao en China y las islas del Pacífico. En 1914, el Tsukuba participó en el bloqueo naval de la base alemana de Tsingtao, en la península de Shandong, en China. Junto a otros buques japoneses y británicos, apoyó el asedio, proporcionando cobertura naval y bombardeando posiciones costeras alemanas desde alta mar. Su artillería de 305 mm fue utilizada para neutralizar defensas costeras, contribuyendo a la rendición alemana en noviembre de 1914. Esta fue la acción de combate más significativa del Tsukuba durante su carrera, aunque el enfrentamiento naval fue limitado, ya que la flota alemana en el Pacífico, el llamado Escuadrón de Asia Oriental, evitó el combate directo. Tras la caída de Tsingtao, el Tsukuba fue asignado a patrullas en el Pacífico Sur, escoltando convoyes y vigilando las rutas marítimas aliadas. Operó en aguas cercanas a Filipinas, Singapur y las islas capturadas a Alemania, asegurando el control japonés sobre estas nuevas posesiones. Estas misiones, aunque menos glamurosas, fueron cruciales para mantener la seguridad marítima aliada frente a posibles incursiones de corsarios alemanes como el crucero ligero Emden. Pero en general, el Tsukuba mostró las limitaciones de su diseño. Su dependencia del carbón complicaba las operaciones de largo alcance, y su velocidad máxima, de 20,5 nudos, era inferior a la de los nuevos cruceros de batalla. Además, el mantenimiento de sus calderas Miyabara y máquinas de triple expansión requería paradas frecuentes, lo que reducía su disponibilidad en comparación con los buques más modernos. Ya en 1917 encontró su fin, no en el estruendo de una batalla, sino en un accidente devastador que conmocionó a toda la nación. El 14 de enero de 1917, mientras estaba anclado en el puerto de Yokosuka, una explosión repentina y catastrófica sacudió al buque. La magnitud del estallido fue tal que rompió ventanas en Kamakura a más de 12 kilómetros de distancia. Incluso periódicos extranjeros hablaron de este tema. Esta es una foto del momento tomada desde el aire, probablemente la única que existe. Además, a la derecha de la columna de humo se puede observar un crucero de batalla clase Kongo. Las pérdidas fueron devastadoras. De los aproximadamente 800 tripulantes a bordo, 305 murieron en total, según los registros oficiales de la Armada Imperial. Alrededor de 200 hombres, víctimas directas de la explosión y el fuego subsiguiente, mientras que más de 100 hombres más se ahogaron al intentar escapar del buque agonizante, atrapados en el caos del rápido hundimiento. Este desastre no solo representó una de las peores tragedias navales accidentales de la Primera Guerra Mundial para Japón, sino también un golpe brutal a la moral de la flota, que ya lidiaba con la obsolescencia tecnológica del Tsukuba en comparación con los buques más modernos. La causa exacta de la explosión nunca se determinó con absoluta certeza, ya que la investigación posterior se vio complicada por la destrucción total del área afectada. Sin embargo, las hipótesis más probables, respaldadas por análisis posteriores, apuntan a un incendio en el pañol de municiones, posiblemente desencadenado por la combustión espontánea de la pólvora Shimose, que ya estaba deteriorada en las cargas de los cañones de 305 mm. La pólvora Shimose, un explosivo desarrollado por Japón en la era Meiji y ampliamente utilizado en sus proyectiles navales, era conocida por su inestabilidad con el paso del tiempo, especialmente si se almacenaba en condiciones húmedas o inadecuadas.
que en realidad era un problema común en los buques de la época, donde el deterioro del material podía generar calor intenso y detonaciones impredecibles. Otras teorías incluyen errores humanos, como una chispa accidental durante el manejo de municiones o un fallo en los protocolos de seguridad durante el mantenimiento rutinario, ya que el Tsukuba había sido asignado recientemente como buque de entrenamiento de artillería en 1916 y formaba parte de la segunda división de entrenamiento en 1917, lo que implicaba manipulaciones frecuentes de explosivos. La idea de sabotaje enemigo, aunque especulada en el contexto de la guerra global, carece de evidencia concluyente y fue descartada en las revisiones oficiales, atribuyéndose el incidente a causas accidentales inherentes a la tecnología naval de entonces. El impacto psicológico y operativo fue profundo. Yokosuka, un astillero bullicioso y estratégico, se convirtió en escena de un rescate frenético. Barcos cercanos y equipos de salvamento de la Armada acudieron de inmediato, pero el daño era irreparable. Los mástiles, el puente y las chimeneas del Tsukuba quedaron emergiendo del agua como un esqueleto metálico. La Armada Imperial, bajo el mando del almirante Yoshimasa, ordenó la recuperación parcial del casco, que fue reflotado con gran esfuerzo en los meses siguientes. En lugar de ser reparado, dado su diseño obsoleto frente a los dreadnoughts y cruceros de batalla más modernos, se decidió utilizar el pecio como blanco de entrenamiento para la aviación naval japonesa, permitiendo a los pilotos practicar bombardeos y ataques en un objetivo realista. Oficialmente, el Tsukuba fue dado de baja de la lista naval el 1 de septiembre de 1917, y el resto del buque, que no se usó como objetivo, fue desguazado por completo en 1918. Es así como acaba la historia del buque, el primer crucero acorazado o de batalla de la Armada Imperial Japonesa construido en Japón y que inicialmente se pensó como una construcción acelerada para compensar la pérdida de 2 acorazados durante la guerra con Rusia, pero que encontró su final en una catastrófica detonación en puerto. El líder de su clase y nuestro protagonista, Tsukuba.